Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Confiar y caminar. Caminar con Dios, caminar con Él. Yo confío, recordemos, confío en aquel y confío con aquel con el cual yo estoy caminando. Estoy junto a Él, estamos caminando juntos. Pues usted no prefiere caminar con aquel en el cual usted confía plenamente y que sabe que nunca lo va a decepcionar. Que usted más bien el día de mañana le puede fallar a él, pero que él nunca le va a fallar a usted. Ese es Dios. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a lo que nos dice el primer libro de Reyes en el capítulo 8. Bueno, ya hemos visto que David, pues él ha muerto, Salomón ha asumido como rey sobre Israel, él edifica el templo, o sea, la casa de Dios y la dedica. Y en la dedicatoria expresa unas palabras a Dios. Versículos 24 al 26 dice, entre otras palabras, le dice a Dios, Dios, tú que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido como sucede en este día. Ahora pues, Señor, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. De todo esto, yo quiero que nos enfoquemos en algo de la oración, dedicación de Salomón a Dios, bueno, dedicación del templo delante de Dios. Le dice, mira, tú le prometiste a mi padre, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono. Cúmplelo, Dios. Pero Salomón es muy claro porque esto se le ha advertido David a Salomón, a su hijo Salomón, se lo ha advertido, entiéndase, en vida. Con tal que tus hijos guarden mi camino. Algo importante, que guarden mi camino y que anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Palabras de David. Claro, bueno, de Salomón con respecto a David. Tú le dijiste a mi padre eso, con tal que tus hijos guarden mi camino. Todo yo lo tengo para ti y para tus hijos yo todo lo tengo. Dios le dijo a David, con tal que tus hijos guarden mi camino y con tal que tus hijos anden delante de mí. Eso fue lo que tú le dijiste a mi padre David. Como tú, David, has andado delante de mí, delante de Dios. Entonces ahí vemos algo importante. Sí, nosotros tenemos, claro, tenemos hijos, oramos por ellos, pero lo nuestro es para que ellos guarden el camino de Dios. Y si guardan el camino de Dios, entonces todo aquello lo cual Dios a mí me ha prometido con respecto a mi descendencia, se les va a cumplir. Pero ellos tienen una decisión que tomar también. La decisión de si ellos deciden allí caminar con Dios y andar delante de Dios. Estoy hablando aquí en los términos que habla aquí Salomón, que son los términos de David. Que guarden el camino de Dios y que anden. Que, en otras palabras, que caminen con Dios. Bueno, de ahí pues vino una descendencia de David, está Salomón, Roboam, en fin, Abías y otros. Pero quisiera sentarme en algunos reyes que le siguieron a David. Vendría pues, bueno, un reino dividido, vendría mucho después, bueno, tampoco tan después, sino después de los tiempos de Salomón, pero vendrían reyes. Y había un rey llamado Ezequías. ¿Saben lo que me dice la palabra de Dios de Ezequías en 2 Crónicas 29? Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Me dice, versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, Ezequías, efectivamente, él comenzó, hablemos de comenzar a hacer las cosas tal como lo había hecho David su padre, o sea, él guardó el camino de David su padre. Y él anduvo delante de Dios como David su padre, así mismo lo anduvo. Y estamos hablando de Ezequías, bueno, digamos su padre quiere decir su antecesor, por allá arriba, naturalmente. Ahora, algo ocurre en Ezequías. Según de Crónicas 29 me dice, pues un tiempo después, pasamos a ese mismo
Estamos en ese mismo capítulo, pero un tiempo después dice que en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había hecho, que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y dio la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Bueno, hay otro relato que habla acerca de este tema, de Ezequías. Pero encontramos algo. Hace poco, bueno, la semana pasada, vimos un tema, cómo respondemos cuando Dios nos responde a nosotros. Vimos el tema de Jacob en Génesis 35. O sea, Dios me responde en el día de mi angustia, pero yo cómo respondo cuando Dios me libra, cuando Dios me responde a mi petición. Muchos continúan su camino tal cual, pero Jacob decidió caminar con Dios. Cuando Dios me responde, ¿yo qué tengo que hacer? Pues caminar con Dios. ¿Cómo respondería Ezequías? Por cierto, cuando Dios lo sanó, él está enfermo de muerte. Oró a Dios, Dios le respondió, lo libró de la muerte. ¿Y saben lo que hizo Ezequías? Se llenó de grandeza, se enalteció su corazón. Muchos hacen eso, lamentablemente. Dios le responde y se enaltecen. ¿Qué tal eso? Bueno, después me dice que él se humilló delante de Dios después de haberse enaltecido. Si ese es su caso, si Dios le ha respondido, usted se enaltece, se infla, vuelva nuevamente a Dios. Ahí está Dios esperando, humíllese delante de Dios. Y el bien de Dios vendrá sobre su vida. Bueno, Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés. Pasemos a Manasés. Y me dice, según de Crónicas 33, que Manasés comenzó a reinar. Versículo segundo, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea, que él no caminó. Él no guardó el camino de David, su padre. No anduvo en ese camino. Y entonces toda serie de pues, aberraciones o abominaciones ocurrieron en los tiempos de Manasés, lamentablemente. Luego tuvo un hijo llamado Amón. Y me dice la palabra de Dios frente a Amón en 2 Crónicas 33, el versículo 22, que le hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés, su padre. Incluso fue peor. Y, y la cosa se agravó. Entonces está Ezequías, Manasés, Amón. Y luego viene el hijo de este último, de Amón, llamado Josías, en 2 Crónicas 34. Y vamos solamente a los dos primeros versículos. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, y andó en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Miren que ahí fue una excepción maravillosa. Tan solo tenía 8 años. Aquí podemos decir muchas cosas, pero por supuesto que sí. Está Ezequías, que él comenzó haciendo lo bueno, lo recto delante de Dios, y siguió en los caminos de David, su padre. Pero tuvo un hijo perverso llamado Manasés. Este a su vez tuvo otro peor, llamado Amón. Pero recordemos algo, las palabras que aquí trae memoria Salomón, que son las palabras que Dios le dice a David. Sí, no te faltará varón que se siente en el trono, siempre y cuando guarde mi camino, siempre y cuando tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí. David, que anden delante de mí como tú, David, has andado delante de mí. Entonces, Ezequías tiene garantizado que su hijo saliera así, que él guardara el camino de Dios, el camino de David, el camino que él mismo había recorrido inicialmente. ¿Será que sí? Resulta que no, eso no es garantía, porque cada uno toma una decisión, cada uno lo hace. Es mi decisión, independiente de la formación que haya tenido. Pero por otro lado también entendemos con Josías algo interesante. Tuvo un papá terrible, tuvo un abuelo pervertido, pero Josías hizo algo extraordinario. Yo empleo aquí algo revolucionario. Volvió a celebrar la Pascua que no se celebraba, ni siquiera en los tiempos de David su padre. Se llevó a cabo. Pero él hizo lo recto y andó en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha
y a izquierda, causó un gran avivamiento de búsqueda de Dios, de búsqueda de la palabra de Dios en medio del pueblo. Derribó todos los altares de los ídolos. Hizo tantas cosas. Amó a Dios. Tuvo temor de Dios. El hombre cuyo corazón se enternecía con la palabra de Dios. Pero tan solo tenía 8 años. El hecho que yo haya tenido, digamos, un padre, unos ancestros que hayan actuado de una manera abominable, no quiere decir que yo tengo que seguir ese camino, de ninguna manera. Y aquí vemos entonces que él anduvo en los caminos de David, su padre. ¿Qué quiere decir? Los caminos de Dios. O sea que él caminó con Dios, sin apartarse a izquierda o a derecha. Entonces, yo tengo 2 opciones: o caminar recto o apartarme de Dios. Aquí algo muy importante entonces, es mi decisión, es la mía. Si yo guardo el camino y si yo estoy andando, si tomo la decisión de andar delante de Dios, yo no puedo justificarme en otros, no puedo justificarme incluso en mi tradición, en mis ancestros. Es mi decisión delante de Dios. Vamos ahora. Y así, oh Dios, como tú se lo dijiste a David, que aquí nos trae esto a memoria Salomón. Sí, todo esto lo cumpliré en ti, pero que tus hijos, ellos, deben caminar aquí conmigo, siempre y cuando caminen conmigo, siempre y cuando guarden el camino, como tú lo has hecho, David. Y eso lo recuerda Salomón. Y así lo hizo Ezequías. Señor, lo hizo Ezequías, e hizo lo recto delante de ti. Y él caminó contigo como lo hizo David. Sin embargo, no lo puedo dar por hecho. No puedo dar por sentado que sea así. Porque incluso después de que tú le respondiste, lo salvaste de la muerte, el corazón de Ezequías se enalteció. Pero él se humilló. Y en este momento, dígale a Dios: Señor, ahora yo me humillo delante de ti. Y si usted está enaltecido, dígale: Señor, perdóname por enaltecerme, Dios. Yo no quiero enaltecerme. Señor, ya no más, Dios. Yo por el contrario, te doy gracias porque tú me has salvado, porque tú me redimes, porque tú me has respondido mis oraciones. Y por el contrario, ratifico que, Señor, mi respuesta a ti es caminar contigo. Ahora, mi Señor, Dios, mi decisión no es justificarme, no es culpar a otros. Mi decisión es guardar tu camino, es caminar contigo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y muchas gracias a todos aquellos medios que también nos acompañan transmitiendo este mensaje todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta allí en su dispositivo antes de continuar con su día. Por favor, comente algo aquí de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios. Nos encontramos mañana 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.